Buenas tardes, les agradecemos a nombre de la Facultad de Odontología estar hoy presente en lo que es la última de nuestras pláticas de este ciclo de conferencias COVID-19 organizado por la Facultad de Odontología de la UNAM. A nombre de nuestra directora, la doctora Elba Leiva Huerta, le damos la más cordial bienvenida. Hoy contamos con una gran personalidad eh, que nos va a platicar sobre la inconformidad por la atención médica durante la pandemia COVID-19. Es un invitado de lujo para este cierre. Es el comisionado nacional de arbitraje médico, el doctor Onofre Muñoz Hernández. El doctor Onofre Muñoz Hernández es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en pediatría médica y en infectología por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue director del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, jefe de Servicio de Investigación Médica del IMSS, coordinador de investigación médica del IMSS y director de prestaciones médicas del IMSS. Además, es director de investigación del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud, fue coordinador del curso de maestría y doctorado de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM y así como responsable de la entidad académica del Hospital Infantil Federico Gómez de la UNAM. A lo largo de su amplia trayectoria profesional ha recibido las siguientes distinciones como miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 3, Fellow of the Infectious Disease Society of America, miembro de la American Society of Microbiology, director general de la revista Archives of Medical Research de 1991 al 2007, director editorial asociado del Boletín Médico del Hospital Infantil de México, vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de 1999 al 2009 y del Instituto del Hospital Infantil Federico Gómez de 1989 a 1999. También ha dirigido diferentes tesis a nivel posgrado y ha tenido una gran producción de artículos y libros tanto a nivel nacional como internacional. Doctor, le dejamos los micrófonos para que nos pueda platicar sobre este interesante tema. Muchísimas gracias. Inicio el video. Buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Elba Leiva, quien amablemente me ha invitado y que coincidimos muchos años allá en la UNAM trabajando cuando ella coordinaba el programa de Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud. Y tuvimos una estrecha relación de trabajo y quedó de esto una amistad que nos une en el tiempo. Le agradezco muchísimo la invitación. El tema que quiero tratarlo como charla porque creo que se presta para eso, para este formato, es el de las inconformidades por la atención médica que reciben pacientes de esta época de COVID. El tema es inconformidades con la atención médica en COVID-19, que llegan a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En adelante diré CONAMED para no repetir todo el texto. La CONAMED es, para quienes no están familiarizados con la organización o el organismo, es un órgano de procuración de justicia alternativa. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud que ofrece un espacio a la población para presentar sus inconformidades, controversias o quejas, son diferentes formas de denominar, con la atención médica recibida o con la institución que los atendió. Y tenemos diferentes tipos de servicios. Ahora que estamos en suspensión de plazos y términos por la pandemia, hemos limitado los servicios a orientación, asesoría especializada, gestión inmediata, que es como veremos, es lo que más estamos haciendo ahora probablemente, y finalmente el manejo de la queja médica a través de los mecanismos alternativos de conciliación y arbitraje. En esta época está suspendida la conciliación y el arbitraje, ya estamos haciendo solamente los primeros 3 modelos de servicio: orientación, asesoría especializada y gestión inmediata. En estos meses, entre abril y mayo, hemos estado recibiendo
en este formato de trabajo, unas poco más de 1,300 inconformidades mensuales. Y en abril de ellas, 41 correspondieron a temas COVID y en mayo, 44 a temas COVID. Un poco eso primero diría, para empezar diría, en la forma personal y en el grupo de CONAMED, pues estamos complacidos con la función de los servicios de salud de nuestro país en la atención a la demanda de servicios en relación con los problemas de COVID. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, el personal de apoyo, realmente están dando una batalla formidable en un sistema que nunca tuvo las condiciones ideales para lograrlo. Sin embargo, se ha mantenido el sistema sin colapsar y con un trabajo formidable, exhaustivo, comprometido de todo el personal médico y enfermería y de apoyo de salud. Creo que eso es algo digno de mencionarse. Lo tenemos muy claro en la CONAMED. Sin embargo, la otra mitad de la relación médico-paciente, pues es la imagen que el paciente tiene de cómo el sistema reaccionó a su demanda de servicio. Esto es, tenemos la otra mitad de la película. Entonces, todo lo que les voy a comentar el día de hoy, o les voy a hacer un análisis de algunos casos, pues es la versión de la visión que tiene el paciente de cómo le fue en los servicios. Esa es una. Y dos, no todo termina en una queja con 100% de satisfacción para el usuario, en el sentido de que la queja deriva fundamentalmente de que el paciente no encuentra cumplidas sus expectativas de servicio. El paciente no es médico, el paciente va a demandar un servicio, una atención. Y depende de su percepción, como al final se expresa de los servicios. Entonces, lo que nosotros recibimos en un principio es la percepción del paciente sobre la calidad de los servicios que recibe. De hecho, es una medida indirecta de la calidad, el registro de las quejas o inconformidades. Creo que esta aclaración es muy importante hacerles. Y segundo, en estos 2 meses, abril y mayo, completos, en que hemos estado recibiendo fundamentalmente por vía telefónica, por correo electrónico y algunos casos presenciales, poco a poco van aumentando los casos presenciales, de familiares, de pacientes que fueron atendidos en el sistema, de su percepción sobre el resultado de la atención que tuvieron en el sistema. De cierta forma, esta visión del paciente retroalimenta a los servicios para, como vamos a ver, mejorar la calidad, mejorar la eficiencia, mejorar los procedimientos, ¿no? Cuando el paciente tiene razón. Si puedo sistematizar las inconformidades en relación a la percepción del paciente sobre los servicios que recibe en estos 2 meses, podría yo resumirlos en 5 o 6 puntos y después les leeré, porque aquí tengo los reportes, parte de los testimonios que recibimos sobre la atención. El primer tema que empezó a aparecer en la CONAMED fue ya a finales de marzo, principios de abril, es el conocido casi por todos, seguramente, que es la falta de información de los familiares. El paciente era llevado por los familiares a una unidad hospitalaria, el paciente era hospitalizado y ya no volvieron a saber de él. No pueden visitarlo y la comunicación se hizo muy complicada. Hubo muchas quejas, ustedes lo vieron en la prensa seguramente, y las instituciones empezaron a organizar un sistema de comunicación que pues muy variable, pero algunos pusieron una caseta o carpa a la entrada de la institución y ahí los pacientes iban a recibir información, otros establecieron un sistema de videoteléfono para poder hablar con los familiares, otros por teléfono o correo empezaron a informarles. El caso es que lo que en un principio fue una demanda muy llamada, una demanda muy lastimosa, carecen de información, empezó a resolverse gradualmente. Les puedo decir que para mayo son pocos los casos en que se quejan de que ya no hay información del paciente. Fue el primer gran tema que estuvimos recibiendo en la CONAMED, es una vez que el paciente se hospitaliza,
desaparece para nosotros y no nos dan información. Esto ha ido desapareciendo. El segundo tema importante que empezó a ocurrir fue el problema de acceso a hospitales COVID. Recuerden que el sistema señaló, identificó y diseñó y transformó hospitales COVID y lo estuvo difundiendo a la población por diferentes medios. Sin embargo, pues no todos de alguna manera estuviesen informados al principio de dónde estaban, y entonces había peregrinación de hospitales. 3, 4, 2, hasta 5, en algunos casos en donde pues no había acceso, estaban saturados, no había servicio, los mandaban a otro y entonces había una queja, vamos a ver algunas, en donde por diferentes motivos no podían recibir al paciente. Un tercer problema general que empezó a aparecer es en relación al número 911, que se empezó a implementar más adelante, durante el mes de abril, para los criterios de orientación, a dónde acudir. Entonces, vamos a ver algunos casos en donde pues quien estaba a cargo de la comunicación no tuvo el conocimiento suficiente o el expertise para hacerlo, y las orientaciones empezaron a tener cierta falla con molestia de la población. Viene después un grupo de quejas en relación a una vez que terminó el proceso de atención, ya sea con la curación o mejoría del paciente y su envío a domicilio o a los centros de recuperación que hay, o bien porque falleció el paciente, el familiar empieza a identificar o a hacer una remembranza de lo que ocurrió, identifica o percibe que no todo ocurrió como esperaban que fuese. Y entonces tenemos una serie de solicitudes de orientación para presentar una queja formal más adelante. Como en este momento están suspendidos los procesos de orientación de conciliación y arbitraje, entonces lo que hemos hecho con estos casos es darles toda la información de cómo preparar la queja para que una vez que termine el proceso de confinamiento y de proceso jurídico de suspensión de plazos y térmicos, pues ellos puedan ya establecer la queja formal contra el médico o el servicio. Esto nos quiere decir que anticipamos que al terminar este proceso de la pandemia o de la fase crítica de la pandemia, vendrán una serie de quejas o demandas contra médicos o instituciones que habrá que analizar con cuidado. Y que el último punto que también nos aparece claramente es cuando el paciente asiste inicialmente a un hospital privado y tiene derecho, por ser derechohabiente del IMSS o del ISSSTE o de Pemex o de la Seguridad Social, a atenderse en su institución, pero o no pudo asistir, o no lo recibieron, o no tuvo acceso, y finalmente, o de inicio estuvo en un hospital privado, y al final lo que dice es, bueno, yo quiero que me reembolsen lo que gasté en mi atención en el hospital privado, porque tengo derecho, ¿no? La institución a la que yo le he cotizado durante toda mi vida, o mi familia lo ha hecho, pues debe cubrir los gastos que incurrieron o que incurrió la familia en el tratamiento del paciente. Y entonces quizá un formato de que va a aparecer también después de que termine todo este proceso, en donde va a haber solicitudes, quejas formales, demandas, pueden ser civiles o penales, para el reembolso de los gastos ocasionados por el manejo del paciente. Y hay otras quejas un poco circunstanciales, casi pueden ser puntuales, en donde me recuerdo una en donde en una comunidad un paciente fue a atenderse en una unidad de salud, le dijeron que en ese momento no le podían hacer la prueba, volvió, finalmente se la hicieron, y luego, pasados unos días, recibió en su domicilio una visita para entregar el reporte de la prueba. Me imagino que era una comunidad pequeña,
no la voy a mencionar, pero iban cámaras de televisión, de radio, de periodistas para informarle. Entonces la paciente se queja de violación de la privacidad porque todo el mundo se enteró del resultado de su prueba y lo que pasó al final es que sus vecinos pues, empezaron a incomodarse o le incomodaron por que se enteraron de que tuvo una prueba positiva. Entonces, este tipo de situaciones pues no previstas, que causan molestia o inconformidad del paciente, pues hacen su registro para quejarse sobre cómo el sistema de salud reaccionó a su solicitud de servicios. Y hay las tengo aquí anotadas, me salté una, en donde también lo que ocurrió en las primeras semanas, y sigue ocurriendo también un poquito, fue que una vez que se definieron dónde están los centros COVID o los hospitales COVID para su atención, aquellos pacientes que ya tenían programado algún servicio, una cirugía, una consulta, un estudio de gabinete, en ese hospital, pues se quedaron de repente sin posibilidades de hacerlo y sin mucha información o muy escasa información de a dónde recurrir para que se cumpliese este compromiso del sistema de salud. Entonces, también hay inconformidades por el peregrinaje que tuvieron que hacer algunas, cuando una institución tiene varias unidades y pueden referirlos, por el diferimiento más largo todavía del proceso de consulta, de cirugía o de estudios de gabinete, o por la imposibilidad de atenderse. Entonces, de alguna forma, el que los hospitales, un buen número de hospitales se dedicaran solamente a COVID, pues dejó, entre comillas, descobijados a los pacientes que tenían ahí su sistema de atención ya programado y que tuvieron que aceptar un diferimiento más largo, o bien no poder hacerlo, o bien recurrir a un hospital privado y después solicitar, como va a ser, el reembolso por el gasto ocasionado. Entonces, este tipo de situaciones son las que hemos estado recibiendo en la CONAMED, insisto, por diferentes vías de comunicación, en donde los pacientes expresan su inconformidad por la forma como los servicios de salud reaccionaron a su solicitud. Como no tengo la costumbre de estar enfrente de un auditorio al que no veo, pues no sé si no tengo la percepción yo tampoco de qué está ocurriendo enfrente. Espero que les resulte atractivo. Voy a leerles textualmente algunos resúmenes, y algunos son el reporte completo, algunos son un resumen, que ejemplifican algunos de los casos que les mencioné, en donde el paciente lo que hace es expresar su inconformidad. Y así lo dicen desde que llegan, ¿no? Miren, por ejemplo, tengo uno de los primeros que hubo de falta de información a los familiares. Es un promovente femenino que refiere inconformidad con la atención médica que le están brindando a su familiar. Refiere que su familiar es un masculino de 21 años, muy joven, que ingresó el 1 de mayo de 2020 a un hospital general en la Ciudad de México con síntomas respiratorios. Se les informó que debía permanecer hospitalizado y para el día 4 de mayo no tenían ningún informe sobre el estado de salud ni habían podido saber nada del paciente. Entonces, la CONAMED interviene a través de la gestión inmediata con la institución correspondiente, pasándoles la información del nombre del paciente, de dónde está ubicado, y la respuesta de las instituciones es muy buena, por cierto, en seguimiento, y luego hacemos un seguimiento a la gestión. Entonces hablamos con la institución por teléfono y nos informan, el promovente, o sea, el quejoso, que después de nuestra llamada, pues le dieron la información oportuna y lo dieron de alta el 14 de mayo, 10 días después, por mejoría encontrándose su domicilio, y el paciente está conforme con la atención proporcionada y agradece el que la gestión institucional o de la CONAMED les haya permitido tener la comunicación. Insisto, son de los primeros casos en donde la comunicación era muy difícil con los familiares, ¿no? Había que atenderlos y los identifico. Entiendo la problemática. A veces no hay tiempo de salir a explicarle al familiar cuando uno tiene 10, 12 pacientes a su cargo, ¿no? Ahora que tienen ya personal especialmente dedicado a dar información y este sistema de videoteléfono, pues ha limitado este tipo de
problemas, pero a la población le causa muchísima angustia, ¿no? Otro caso, por ejemplo, donde nos ha fallado un poco, es cuando el paciente ingresa primero a un hospital privado y ya estando ahí, primero identifican que tienen derecho a una institución de seguridad social. Segundo, están conformes con la atención que les dan, pero tercero, no alcanzan los recursos. Y cuando deciden que ya no alcanzan los recursos y quieren que se traslade a la institución que les corresponde, pues existen muchos problemas de vinculación, en donde la institución pues no tiene camas disponibles o se tardan más de lo esperado, el paciente entra o los familiares entran con problemas administrativos con el hospital donde están, en fin, finalmente se resuelve, pero se requiere la intervención de un tercero para que haga una mediación, en este caso una mediación, para que el hospital privado pueda transferir el paciente a un hospital público de la Seguridad Social principalmente, para que le continúen proporcionando la atención médica. Este caso fue un paciente masculino de 58 años de edad, el promovente fue la esposa, ingresó el 27 de abril por COVID-19 a un hospital privado del sur de la ciudad y después hubo que trasladarlo 4 días después a un hospital general regional de una institución de seguridad social. Estaba ya intubado y los traslados de este tipo de pacientes son muy complicados, ¿no? Tiene que haber un traslado especializado en ambulancia de terapia intensiva. Los familiares se desesperan porque eso tarda y no siempre hay espacio para el traslado. Y mientras, pues corre la cuenta, como dicen los familiares, ¿no? Se hizo una gestión inmediata también con la institución de seguridad social y le brindaron informes, se le brindó el traslado al paciente, le dieron informes de su salud y fue dado de alta el 14 de mayo por mejoría. Entonces, llevamos 2 que les fue bien finalmente, a pesar de las inconformidades. No los voy a cansar mucho, pero quiero darles un ejemplo de cada uno, ¿no? Este es uno muy pequeño, un promovente masculino que refiere que su familiar ingresó a un hospital general regional en la Ciudad de México de la Seguridad Social por infección con COVID-19 y falleció 2 días después. Él considera, no tenemos todavía los elementos, que la atención que le dieron no fue ni oportuna, ni adecuada, ni oportuna. Y por lo tanto ha decidido interponer una queja en cuanto a las condiciones lo permitan. Entonces, como digo, en estos casos es la percepción del paciente sobre la calidad de la atención que le otorgaron. El paciente falleció o la paciente y nuestra tarea ahí nuestro trabajo es darles toda la información y las facilidades para que elaboren su queja y la tengan lista para cuando existe el momento de volver a abrir los temas de conciliación y arbitraje. Entonces, esto anticipa ya para el sistema pues, una queja en donde el familiar identifica su percepción de que la atención no fue ni adecuada ni oportuna, al revés. Entonces, anticipa una queja para más adelante. Otro caso que tengo aquí es un promovente femenino que llamó al sistema 911 el 8 de mayo, hacía un mes, donde un familiar con síntomas respiratorios le informaron en la línea que pues sí, que ameritaba ser atendido, que le iban a mandar una ambulancia. Pues la ambulancia nunca llegó y el paciente falleció en su hogar. Entonces, la esposa del paciente presenta los mismos síntomas después de que fallece el esposo y asiste a un hospital privado, el más cercano, donde le dieron tratamiento y mejoró, y la dieron de alta. Entonces, anticipa que está preparando una queja contra el sistema 911 porque la atención médica, orientación telefónica fue inadecuada y nunca cumplieron lo que ofrecían. Entonces, pues se anticipa una queja contra el sistema que seguramente funciona la mayor parte de las veces, pero insisto, nosotros tenemos la visión de quienes no encontraron cumplidas las expectativas del servicio que solicitaron. No hay que generalizar. Yo a veces les digo a las instituciones de salud, nosotros somos la punta del iceberg.
empezamos a identificar problemas que abajo pueden ser muy grandes, ¿no? Y les estamos informando que están repetitivamente apareciendo problemas, por ejemplo, de abasto de medicamentos de cierto tipo. Y pues la institución debe revisar si el abasto es adecuado, son casos esporádicos, o realmente están teniendo un problema sistémico de abastecimiento de medicamentos. Y mi comentario siempre: somos la punta del iceberg. Si me llegan 10 o 11 observaciones o inconvenientes del mismo tema en la misma ciudad, porque tenemos 28 comisiones estatales que nos comunicamos frecuentemente, pues quiere decir que hay un problema sistémico de abastecimiento de medicamentos, que no es el tema de hoy. No es el tema de hoy, pero es un tema muy recurrente, el de abasto de medicamentos. Voy a pedir que me encienda la luz aquí en mi estudio, porque de repente ya no veo bien. Con este sistema tengo que tener iluminación, la distancia a la pantalla, al micrófono, bueno, y tengo un auditorio imaginario allá enfrente, que espero que después participen mucho. Otro caso que ilustra los problemas de acceso. Este fue del 11 de mayo. Es un promovente femenino que se inconforma con hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y solicita una asesoría. Porque su familiar, paciente masculino, probablemente su esposo, el 10 de mayo empieza con síntomas respiratorios, de dificultad respiratoria, y acuden a un hospital de la Ciudad de México, donde le valoran el triage, le dicen que no requiere hospitalización, que regresa a su domicilio. En el domicilio vuelve otra vez a profundizarse en la insuficiencia respiratoria, van a otro hospital y les llegan el acceso porque los síntomas no son muy intensos, porque le identifican hiperglicemia y entonces mejor lo derivan a un hospital para que le atiendan el problema de diabetes descompensada. Finalmente deciden acudir a un hospital privado, en donde ingresan ya con diagnóstico de infección por COVID-19, lo estabilizan, pero los familiares rápidamente identifican que no tienen recursos para pagar la atención y solicitan el apoyo de la CONAMED para que lo trasladen a un hospital público de los que dependen del INSABI. Finalmente se le proporcionó la información adecuada y recurrió a un hospital general de la propia Secretaría, en donde fue el cuarto hospital en realidad, en donde finalmente se le hospitalizó y está en tratamiento. Todavía no tenemos el seguimiento de qué ocurrió con él, pero muestra un poco este problema de criterios diferentes en los servicios de triage de los hospitales, en donde la gravedad de los signos y síntomas respiratorios a veces ameritan, a veces no. Entonces el paciente ya no regresa al mismo hospital, que es un problema, a pesar de que le informan que tiene acceso abierto para regresar, pues ya no regresa a ese hospital, va a otro, y entonces peregrina en 3 o 4 hospitales. Les leeré uno o dos más. Bueno, este es uno de diferimiento de atención para otros padecimientos, que también ejemplifica el hecho de que los sistemas pues no están suficientemente organizados, aparentemente, por decir del paciente, para resolver el problema de salud que no tiene que ver inicialmente con COVID. Es un paciente femenino de 65 años, que tiene hipertensión arterial y estaba programada en un hospital privado para una endoscopía de tubo digestivo alto. Cuando llegó al hospital para la endoscopía, le hicieron una radiografía de tórax y le encontraron datos de neumonía. Pues le dijeron: oiga, no, pues tenemos que suspender la endoscopía, no se le puede dar anestesia, y además este hospital no es para atender pacientes COVID. Le pedimos que asista a un hospital, le dio una información y empezaron a moverse a ver dónde podrían ser atendidos. Ellos se quejan de discriminación, de que el hospital inicial al que ocurrieron no los acompañó en su necesidad de ir a otro hospital para la atención del probable problema de COVID con neumonía. Simplemente
no les dieron el servicio que estaba programado y el paciente o los familiares tuvieron que decidir hacia dónde podían dirigirse. Entonces, otra vez, es cómo el sistema no me ayudó a terminar de resolver el problema. Simplemente dijeron, aquí no, lo cual seguramente es cierto. Ahí no podían tener pacientes COVID, pero bien podían haberlo dirigido a un hospital donde podían atenderse. En fin, este diferimiento de atención para otros padecimientos. Ya conforme mayo fue adentrándose en el tiempo, los problemas de acceso empezaron a ser más frecuentes. Mi interpretación, no tengo la información suficiente, es que no recurren con la frecuencia adecuada al sistema de información de dónde pueden atenderse. Simplemente empiezan a ir de un hospital a otro hasta que encuentran un lugar. Y entonces, bueno, pues hay historias de 3 o 4 hospitales en los que intentaron llegar y no había lugar, hasta que finalmente encuentran un lugar, pero también no ocupan el sistema de información que hay en la Ciudad de México para encontrar o identificar hospitales que todavía tienen camas o que tienen camas con respirador. Aquí hay un caso, quizá es de los últimos que represente, para pasar a preguntas y comentarios, en donde se solicita reembolso. Es un promovente femenino cuya inconformidad de un paciente masculino de la 6ª década de la vida que presentó fiebre y dificultad respiratoria, fue a la unidad médica que le correspondía de primer nivel y le dijeron que pues todavía no era tiempo de enviarlo a un hospital, que fuera a su domicilio. El paciente dice, me mandaron sin estudios y sin diagnóstico. Entonces, al progresar sus síntomas, se vio en la necesidad de acudir al médico privado, donde se diagnosticó neumonía por infección por COVID-19 y requirió intubación por 20 días. Entonces, considera el familiar que la atención brindada por la institución de seguridad social no fue adecuada ni oportuna, por lo que va a interponer una queja en su momento para solicitar el reembolso del erogado por la familia en el hospital privado. Estamos atentos, pues, a esta parte que nos va a ocurrir también después a nosotros, probablemente a nosotros, porque hay varias instancias donde pueden recurrir para su queja formal con nosotros, para resolverla por concesión de arbitraje. Pueden ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para quejarse de la violación a su derecho humano a la salud, o pueden ir al sistema judicial para poner una demanda penal o una demanda civil por reembolso de daños, ¿no? Existen varios mecanismos y no todos vienen a la CONAMED. El último que les quiero comentar, bueno, son 2 más. Este ya lo dije en grueso, ocurrió en una comunidad en donde a todo el mundo nos sorprendió, de que le hicieron la prueba en su centro, una unidad médica en un estado de la República, en donde para entregar la prueba se la mandaron a su domicilio, pues se la mandaron con medios de comunicación, cámaras y policía municipal. Entonces, bueno, se agradece que le hayan mandado el resultado de su prueba COVID a su casa, pero todos los vecinos se enteraron y resultó afectada en su pequeña comunidad porque pues se convirtió en un habitante indeseado en la comunidad. Son resultados inesperados seguramente lo hicieron con la mejor intención, ¿no? De atenderla muy bien y resultó que pues ya en la comunidad ya no quisieron saber de ella, ¿no? Y es el último para ver, ok, para analizar otro problema que hay es cuando un paciente asiste a un hospital de otra institución. Este es un caso del 27 de mayo, ya más reciente. Es un promovente femenino que refiere que su familiar masculino de 59 años, con diabetes e hipertensión, ingresó a urgencias de un hospital general de una institución de seguridad social, de la que no era derechohabiente. Lo estabilizaron y le dijeron que, pues una vez que se estabilizara, lo llevara, por favor, no sé si por favor, lo llevara a la institución que le corresponde. Entonces el familiar dice, bueno, pero ¿cómo lo voy a sacar en este momento del hospital
si están estabilizándolo y tenemos conocimiento público, dice, de que pues, una institución puede atender a pacientes de otra institución. Le insistieron para que tuviera que mover a su paciente y se habló con la otra institución, la Seguridad Social, para que facilitaran el traslado del paciente a la institución de derechohabiencia del paciente. Entonces, bueno, creo que además de que yo digo que tenemos un frente muy claro de proporcionar atención donde sea necesario, pero luego cada institución recurre a su normatividad, ¿no? No eres de aquí, si no te quedas aquí te vamos a cobrar, que te lleven a donde eres, no te corresponde ninguno de esos, bueno, te buscamos un camino para otro lado, en fin. Finalmente, la institución o la unidad o el personal de esa unidad o quien esté en ese momento en la administración aplica su normatividad y dice, no, no tienes por qué estar aquí, ¿no? En fin, afortunadamente no tuvo un desenlace fatal. Y otro tema que no es tan recurrente, pero se queja, y con eso termino, de los casos que voy a presentar. Todo el mundo debe estar esperando ya la clausura, es la hora de la comida, creo. Este caso tiene que ver con la negativa de la realización de pruebas. Entonces, todos escuchamos, yo no tengo la información exacta o precisa de cómo está esta decisión de cómo aplicarla. Es claro que a todo quien llega con un problema ya evidente de síntomas respiratorios y fiebre, pues hacen la prueba para detener si tiene COVID. No, pero muchos pacientes llegan a las unidades con síntomas iniciales, malestar general, fiebre, tos leve. Entonces, no, pues regresa a su domicilio. Entonces el paciente dice, bueno, háganme la prueba para saber si no, no le podemos hacer la prueba. Entonces, bueno, aquí tengo un caso, es el último, ya es del 29 de mayo, ya más reciente, en donde es un paciente que es inconforme, es un promovente masculino, pero para un paciente femenino de 55 años, con EPOC, en una familia de 16 integrantes, en donde 8 ya habían dado positivos a COVID-19, y llevaron a la paciente a un hospital general del Estado de México, donde le dijeron pues, que no necesitaba la prueba, que no necesitaba en ese momento la atención, y no le hicieron la prueba. Entonces, durante 3 veces consecutivas en la semana asistió y no le hicieron la prueba. Entonces, bueno, ¿cuándo me van a realizar la prueba? ¿No? Finalmente, pues, acudió a un hospital privado. Cuando fue ingresado, le hicieron la prueba, le confirmaron COVID-19, requirió intubación y estuvo en terapia intensiva. El paciente, la familia se queja de, bueno, ¿qué sistema es este en donde yo tengo síntomas iniciales y no puedo saber si tengo o no el padecimiento? ¿No? Entonces, como acabó en un hospital privado, pues está solicitando reembolso de los gastos en que ocurrió toda su atención, pero además una queja por la mala calidad de la atención médica. Aquí es precisa, es una mala calidad de atención, en palabras de esta familia, el que aún teniendo síntomas iniciales, me regresen 3 veces sin hacerme la prueba y me lleven o me obliguen o ellos decidan irse a otra institución privada para pagar por ella y entonces sí tener el diagnóstico. Con esta les puedo leer, y ya no, 80 y tantas inconformidades, pero quise darles un ejemplo de cuáles son estas circunstancias, vicisitudes, experiencias que los familiares identifican como que no cumplen las expectativas que se tienen con el sistema de salud o lo que el sistema ofrece públicamente. Llame a tal número y lo vamos a buscar y le hacemos esto. Pida esto y entonces le haremos lo otro. Y entonces está a disposición todo el sistema. Sí, pero cuando el sistema se satura, sin llegar, no llegó a la saturación de camas, sino a la saturación del personal, en donde ya no da más. Pero bueno, conocen el tema, o conocemos todos los médicos que hemos vivido en hospital muchos años. Llega un momento, aún fuera de la pandemia, en donde el personal está exhausto en urgencias, siguen llegando, en casos de accidentes graves o multiplicidad de lesionados, pues llega un momento en que tienen que venir a ayudarlos de otras áreas y el personal está exhausto y además cubre turnos continuados, en fin. Entonces no es justificación, pero hay partes de la atención médica en las que ya no se le presta
la atención debida, lo que da un poco la medida de la calidad de la atención y de la relación médico-paciente, que termina con una inconformidad y puede llegar a una queja o una demanda si no se resuelve a tiempo. Creo, Elba, y doctor Luis Pablo, Jorge Gil, que con esos ejemplos les puedo hacer una relatoría muy clara, viva, todos son casos vivos, ¿no? Una relatoría muy clara de a lo que el sistema de salud se enfrenta y cómo la visión del paciente y de su familiar no siempre coinciden con la forma como el servicio está organizado para ofrecerle lo mejor posible. Yo ahí termino. Me gustaría escuchar preguntas o comentarios. Claro, doctor. Bueno, de hecho hay muchas preguntas. El primero, comenzamos con los saludos porque le han mandado muchos saludos desde Cali, en Tijuana, Campeche, Guanajuato, Monterrey, Cozumel, Acapulco, incluso internacionales, Salvador, España, Juan Xochimilco, Fez, Zaragoza, Jalapa, Chihuahua, Durango y Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que están escuchándolo. Doctor, bueno, una de las principales preguntas que están haciendo en este sentido tiene con relación sobre el riesgo de infección que se pudiera, es algo que les está preocupando constantemente. Dice que tengo una pregunta. En la práctica dental, ¿cuáles son las consecuencias de negarse a atender a un paciente que tuvo un diagnóstico de COVID-19? Quiero entenderla como que ya tuvo COVID y ya no Sí. tiene. Pues no hay ningún riesgo. Ahora, los dentistas, los odontólogos, yo acabo de ir con mi odontólogo en la pandemia 2 veces porque todos sufrimos cosas, ¿no? Y bueno, pues me lo encuentro con su cubrebocas, su careta, ¿no? Sus guantes y me atiende muy bien. Entonces, bueno, el odontólogo debe más bien tener precauciones para su salud, ¿no? Es atender al paciente con todas las medidas de protección para la salud de él, en primer lugar. Y en segundo, también ofrecerle al paciente la seguridad de que está siendo atendido por un profesional que conoce del tema y que está utilizando todas las medidas, tiene alcohol gel en su sala de espera, ¿no? Tiene todos los aditamentos para preservar la salud. Y créeme que me dio miedo, ¿eh? Hablé con él y dije, oiga, no puedo, véngase ahorita. Tengo 30 años con él. Ahorita vente ahorita y te atiendo. Pues ahí voy. Y entra uno diciendo, Dios mío, ¿qué me va a pasar, no? Y bueno, me lo encuentro con todas las medidas de precaución. Entonces yo aquí más bien veo cómo el odontólogo prevé contagiarse. Claro. Porque puede llegar un paciente como yo, no voy a decir, asintomático, pero contagioso, ¿no? Entonces me atiende, pero lo contagio. Entonces creo que es esta bidireccionalidad de la atención médico-paciente. Necesitamos protegernos ambos. Pero si es un paciente que ya tuvo COVID y ya fue negativo, que en México no hacemos tantas pruebas, pues no tiene riesgo, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, aquí la doctora Carolina Higashida pregunta, ¿usted recomienda que antes de atender a los pacientes en estos días le pidamos firmar un consentimiento informado sobre el riesgo de contagio en el consultorio? Porque algunas asociaciones, no nada más nacionales, sino también internacionales, han previsto o incluso han sugerido la existencia de o elaboración de un documento de este tipo, un consentimiento informado especial para atender en la pandemia. ¿Qué opinión tiene sobre Pues esto? no le veo mucha utilidad tampoco, porque insisto, el 70-80% de los infectados son asintomáticos. Entonces, ni siquiera va a saber dónde se contagió la doctora, no. La doctora debe protegerse, como le digo, con todas las medidas, ¿no? Para que a un asintomático no lo contagie. Lo que sí tienen que hacer, yo siempre les recomiendo, lo digo con Israel, que todos los odontólogos firmen una carta de consentimiento informado sobre los procedimientos que le van a realizar al paciente, porque son motivo de demanda ulterior. Y créanme que es un problema mucho mayor. No iba a tocar el tema, déjenme decirles, en la CONAMED, el grupo profesional que tiene el número 1 de demandas en el país, ya no nomás en la ciudad, en el país, sobre todo en la frontera norte, son los odontólogos. Los pacientes nos demandan con una facilidad tremenda y nos encontramos muy frecuentemente que no hay carta de consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado es protección así legal, jurídica de ambos, ¿no? Yo te voy a hacer este procedimiento con estas características y fírmale. Y yo también firmo, ¿no? No, que pues me hicieron esto, pero pues nunca lo autoricé. En fin, no es tema de hoy.
Pero no, el concepto informado para protegerse del COVID no tiene sentido. Ok, muchísimas gracias, doctor, por esa aclaración que es muy útil para el gremio. Deyanira nos pregunta, ¿cuál es nuestro derecho como odontólogos y cómo podemos presentar un amparo para no realizar la atención dental en este tiempo? Para no realizar la atención dental. Supongo, tal vez nos Al pueda consultorio. alguna comorbilidad o algún riesgo elevado de este cirujano dentista que a lo mejor está Pero preguntando eso. uno se ampara contra una institución. Entonces, si yo trabajo en una institución pública o privada o de seguridad social y no quiero atender pacientes y la institución no acepta mi negativa, pues me amparo contra la institución. Hay casos. Un amparo para no atender en razón de riesgos. Acabo de leer uno reciente de una doctora que se amparó porque tiene una niña pequeña con síndrome de Down, menor de 2 años, y es su único sostén, y bueno. Entonces, bueno, pues el juez la amparó, no atienda, pero estaba en un hospital. Se amparó contra la reclamación del hospital por dar atención. Pero si yo estoy en mi consultorio, pues no hay consulta y ya, pues contra quién me amparo, ¿no? Claro. Pues, el consultorio avisa a todos mis clientes, por razones de la pandemia, nos reabrimos el tal fecha, ¿ya? Ok, perfecto. El doctor Carlos Hernández, coordinador de periodoncia, nos pregunta, y creo que esto tiene que ver mucho con la experiencia de la pandemia, bueno, de la epidemia de VIH. ¿Cómo manejar una queja de un paciente a CONAMED por infección de COVID que según el paciente fue contagiado en la clínica de atención bucal dentro de la universidad, a pesar de que se llevó a cabo el manejo del protocolo de seguridad del paciente? No es un caso de COVID, es un caso de VIH. ¿Qué quiere No, no, entender? no, en este caso de COVID, ajá, se dice. Si me pregunta el doctor si en caso de que un paciente argumente que la infección se contrajo en un centro hospitalario, en una institución educativa o incluso en una cuestión privada, ¿cómo se puede atender esto a pesar de? Muy difícil porque como cuando se llega al proceso de queja, de conciliación de arbitraje o un juez de distrito, un juez de lo civil, pues, ¿cómo se demuestra cuál es la prueba la carga de la prueba de que realmente lo contagió quien lo estaba atendiendo? Habría que Claro, demostrar que quien lo atendió estuvo enfermo. No es claro, tan sencillo. Por eso digo, puede hacerse, pero es muy complicado. Encontrar la fuente de infección en grupos, por ejemplo, universitarios, no sé cuántos están en los auditorios ahorita oyendo, pues, si salen a la calle y no se cuidan, pues se van a contagiar con alguien, o suben al metro, ¿no? Y pasan 15 días antes de tener, o 10 días antes de tener síntomas, y le echan la culpa al conferencista de hoy, pues está difícil, ¿no? Está difícil. No, miren, desafortunadamente, sí, debe ser correcto, estamos en una sociedad en donde todo el mundo se ampara de todo y todo el mundo demanda por todo. No hemos llegado a los niveles de otros países, pero ya es muy frecuente que demanden por lo que sea. Y bueno, pues habrá que atenderla y demostrar que esto no es la carga de la prueba cae en el paciente, en el demandante. Pues demuéstreme que yo lo contagié. Y bueno, pues a ver. claro. Doctor, nos preguntan también, en la mayoría de los estados de la República Mexicana están en semáforo rojo. En las instituciones de salud solo se atienden consultas odontológicas de urgencia, pero los pacientes se están quejando de que no se les atiende para un tratamiento operatorio. En este caso, ¿cómo se puede abordar esta situación sin que sea motivo de una demanda o una queja ante CONAMED? Bueno, yo veo dos posiciones aquí. Una es la política institucional, en donde eso ampara o protege, o cubre al médico odontólogo. Si hay una política institucional definida por escrito, es la clave de todo esto, ¿no? En donde solamente se darán urgencias odontológicas relacionadas con caries y extracciones, pues solo puede hacer eso. Las órdenes verbales no funcionan porque no tienen validez legal, ¿no? Entonces, bueno, tienen que dar una instrucción, la institución, del hospital, el sitio donde está, para que solo atienda eso. Entonces, bueno, pues, ¿no? Ahora, no todos los hospitales son COVID. Todas las instituciones han designado sus hospitales COVID y el resto, pues son hospitales generales que tienen su servicio de odontología que debe funcionar normalmente. Que debe funcionar normalmente. Y en los casos que son COVID, si hay una urgencia odontológica, pues seguramente darán con todas las precauciones que debe tener el sistema, ¿no? Nos preguntan algo sobre, bueno, más bien sobre la forma de hacer las quejas o qué compete a cada quien. Usted mencionó anteriormente que había un tipo de demanda judicial y otro por una demanda de CONAMED. ¿Nos podría explicar Es una específicamente? decisión personal. Yo lo que diría es que
como recomendación, Claro. tienen una inconformidad con la atención médica por presunción de mala práctica, así hay que hablar, ¿no? Porque hay que oír la otra parte y ver el expediente y analizar. Mi recomendación, asistan o atiéndanse en las comisiones estatales y nacionales de arbitraje médico. Primero, porque somos más rápidos. Segundo, más eficientes. Segundo, porque no cuesta. Y tercero, porque ir al sistema judicial, primero es muy costoso, hay que contratar al abogado y pagarle, y es muy prolongado. Tenemos casos de 7, 8, 9 años todavía litigando a ver si logran recuperar el... En cambio, en las comisiones estatales de arbitraje médico, solamente 3 estados no tienen comisión estatal, todos los demás tenemos comisión estatal. Pueden asistir entre 6 meses y año y medio máximo traje, pero si es por conciliación o mediación, lo pueden resolver en unos cuantos meses el problema. Más rápido, más eficiente y menos costoso. Doctor, aprovechando esto, ¿existe alguna diferencia en el proceder, en la normatividad entre la atención en pacientes o en lugares donde hay derechohabiencia, en escuelas, por ejemplo, en este caso, donde hacemos práctica odontológica como medio de enseñanza, o en el sector privado? ¿Existe alguna diferencia específica sobre esta atención o No alguna? entiendo el fondo de la pregunta. ¿Cuál es la Sí, diferencia que tienen con usted hablaba sobre la normatividad sobre la que se ofertan los servicios. Es diferente la cuestión privada, otra ser un derechohabiente y en este caso la atención en escuelas o en universidades. Todos los profesionales de la salud tenemos que estar atentos a la normatividad, porque están apareciendo las publicaciones en el diario oficial de qué acordó el gobierno federal para aplicación universal, de todos, ¿no? Entonces, Claro. por ejemplo, hay el convenio que termina ahora en junio de 2 meses para atención en hospitales privados de padecimientos no COVID, que Claro. son pagados por la Seguridad Social. Pero la Seguridad Social decide a quién manda. No puede yo, derechohabiente del IMSS, pararme en el ABC y decir, vengo a que me operen de la vesícula porque ya me toca, porque en fin, estaba programado, perdón, usted es del IMSS, bueno, pues que el IMSS lo mande. Hay ciertas reglas, ¿no? Hay ciertas reglas y ciertos tiempos, ciertos periodos para atención, ¿no? Entonces, mi recomendación es siempre estar atentos a las normas oficiales y a la publicación de los acuerdos, en donde hay acuerdos para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, todas las instituciones públicas y después recibirán a los pacientes independientemente de su derechohabiencia. Bueno, pues hay que tomarlo por el tiempo que dura la pandemia. Perfecto, ¿no? Pues bueno, a veces el personal no lo conoce. El problema es que a veces el personal no conoce los términos de los acuerdos, ¿no? Por ejemplo, ahorita el acuerdo que hay ahorita de las instituciones de salud pueden contratar médicos especialistas de la generación 2019-2020, aunque no tengan todavía su cédula profesional ni su certificación, solamente con el título universitario, por el tiempo que dure la emergencia, ¿no? Entonces, bueno, entonces llegan con su papel, acreditan que tienen graduación universitaria, los pueden contratar, después se regularizarán, ¿no? Todas las oficinas de personal deben saber que este es un acuerdo federal publicado, donde pueden hacerlo en el tiempo de la pandemia, y así, innumerables, no innumerables, un buen número de acuerdos en donde, por ejemplo, plazos y términos que han estado recorriéndose para que no corran los términos. ¿Qué quiere decir que no corran los términos? Si usted tiene una demanda con nosotros y tenemos tiempos en nuestro manual de procedimientos, de cada cuándo tenemos que resolverlo, pues no corren los tiempos, es tiempo cero cuando termine. Entonces recibimos las quejas, las guardamos, las estudiamos y no corre el tiempo. O sea, legalmente los tiempos no están corriendo, los plazos no están corriendo hasta que termine la emergencia y se publique en el diario oficial que se terminó y hay que abrir otra vez, claro, va a ser una luz de trabajo, pero bueno. Entonces, todas estas circunstancias que están en el diario oficial como acuerdos o decretos, el presidente son decretos, de los secretarios son acuerdos, pues tienen que conocerse para utilizarlos y respetarlos, ¿no? Ok, doctor, no, pues muchas gracias por la aclaración. Cristal Vigosa comentaba, hola doctor, una charla muy bonita, disculpe. ¿Todas las quejas que se reciben son procesadas o existe algún tipo de filtro en la CONAME? No, son procesadas. Lo que le comenté es que tenemos primero orientación. A veces solamente llaman o van para tener una orientación de cómo proceder o qué hacer o cómo avanzar con un paciente, un padecimiento. Otras son asesorías especializadas. Asisten, yo le llamo que son preventivas. Asisten con un tema determinado de salud y ahí se les asesora para que lo puedan resolver, ¿no? Tenemos gestión inmediata, que es lo que estamos haciendo más ahora, que es llegan o mandan por correo o por video, hay muchos modos de llegar. Es que yo tengo
problema de mi cadera y me programaron para febrero del año que entra. No, no puede ser, no puedo esperar. Entonces, gestión inmediata. Si habla con la institución, oiga, busquen un espacio más corto, puede tener una morbilidad agregada si dura mucho tiempo sin operarse, le va a salir más caro, la incapacidad es muy larga. Entonces, bueno, pues le buscan una cita una semana después. Eso es muy agradecido por la población en todo el país, la gestión inmediata, ¿no? Que es para procedimientos quirúrgicos, para citas de consulta especializada, para otorgamiento de medicamentos, son las más importantes las más frecuentes que nos piden es, ayúdenme a que me atiendan antes, ¿no? Pues, sáltame de la lista, ¿no? Pero bueno, las instituciones, tengo que decirles que las instituciones son muy atentas a estos tipos de reclamos de la población y se atienden. Y tenemos después la queja formal, que tiene ya un formato que debe de redactarse, que tenemos dos modalidades para resolver. Todas pasan primero a conciliación. Se invita al médico o a la institución y al paciente a dialogar para tratar de, en conciliación, resolver el problema, ya sea por reembolso de gastos, ya sea nada más por información, tienen varias modalidades. Si no se ponen de acuerdo, se les ofrece el arbitraje, que entonces sí ya es la revisión a profundidad del expediente clínico, sin la participación del demandante en el demandado, y se termina con un laudo, con una sentencia, un laudo absolutorio o condenatorio. A esto le tienen mucho miedo los personas de salud. Déjenme decirles que en el lapso de los 24 años que lleva la CONAMED funcionando, la proporción no cambia mucho. El 50% de los laudos son absolutorios y el 50% condenatorios. O sea, la mitad de las veces la percepción del paciente es real, ¿no? Y la mitad de las veces no lo es. Entonces, y ahí termina nuestro proceso. Bueno, cuando termine el proceso de la CONAMED, no se pierde el derecho de hacerlo en otra vía. Si al final no quedan conformes, pues queda la vía judicial, ¿no? No clausura otras opciones. Por ejemplo, ahora que pues, el gremio odontológico se está reintegrando a esta actividad paulatinamente, a la atención odontológica, ¿algún consejo para prevenir ese tipo de demanda, bueno, este tipo de problemas con la CONAMED? ¿Alguna sugerencia que usted nos pueda compartir? La demanda más frecuente que tienen los odontólogos es por realizar procedimientos para los que no están preparados. Es la más frecuente. ¿Y por qué? Bueno, porque si bien ustedes, como nosotros los médicos, intuyo que, presumo que es odontólogo también, ¿no? Doctor. Sí. Bueno, en medicina, las especialidades médicas se certifican y se certifican cada 5 años para asegurar a la población que mantiene las competencias para atender a la paciente. Asegurar, no certificar. Aseguran, tengo las competencias. Cuando hay una demanda, lo primero que busca el juez es la certificación vigente, ¿no? En las especialidades odontológicas, aunque hay certificación por esos organismos, no es una certificación obligatoria por ley, es más por voluntad, por grupos, por colegios, por asociaciones. Ya lo hemos platicado varias veces. Y segundo, el gran problema es que cuando un odontólogo joven termina su carrera y se gradúa, vio un poquito de todo. Y sin especializarse, se avienta, el término coloquial, a hacer procedimientos para los que solo lo hizo una vez o nada más lo vio. Y es muy frecuente que cometan graves errores. Entonces, aquí la clave es que el odontólogo general tenga muy bien identificado cuáles son sus límites de acción con el paciente y que lo respete. Y que las especialidades odontológicas tengan una certificación que realmente asegure que las competencias son las adecuadas para asegurar. Nos encontramos con mucha frecuencia, y ustedes conocen mejor los casos que yo, que hicieron una serie de procedimientos que eran de especialista, no es especialista, es odontólogo general, o lo es, pero nunca se certificó, y entonces, bueno, pues pierde desde el principio, ¿no? Déjeme decir que el 93% de los casos los pierden los odontólogos y tienen que pagar. Ahí siempre piden reembolso de gastos, ¿no? Entonces, definir cuáles son las acciones de salud que les corresponden al odontólogo general y cuáles le corresponden a cada médico especialista y certificar que así sea. Eso ayuda mucho. Yo creo que uno de los retos que se van a enfrentar en cuestión de las universidades con la atención odontológica, uno va a ser la saturación de los servicios una vez que se reanude la atención, porque va a existir una gran demanda. ¿Alguna consideración que tenga sobre ese tema? Los sistemas de salud limitan los servicios de dos maneras. Una, porque no ofrecen el servicio. No. Por seguridad social solo ofrece cierto tipo de servicios, ¿no? Los que ofrecen un poco de todo o todo lo limitan por las listas de espera.
bueno, sí te lo voy a hacer, pero espérame 6 meses porque ahorita no tengo capacidad ni recursos para hacerlo. Entonces, hay dos formas de... Y tercero, el pequeño grupo que puede asistir a la consulta privada y tiene recursos para hacerlo, pues lo hace, ¿no? Pero se queja frecuentemente de que no queda con la calidad otra vez de lo que, no cumplen las expectativas para las cuales contrató el servicio. Y no se tiene la previsión en los odontólogos en general de hacer una buena historia clínica y un consentimiento informado muy explícito. Ok. Y esto de la historia clínica, la cuestión del diagnóstico, la planificación del tratamiento, pues son muy importantes tenerlos bien documentados, firmados, llenos, porque van a representar ahora un riesgo. Por ejemplo, con esta cuestión que viene la pandemia, viene un riesgo económico, va a haber probablemente hasta cambios por la cuestión de que el paciente no pueda terminar de pagar, cambie su perspectiva económica y no pueda acceder al tratamiento que estaba originalmente planteado, y esto va a requerir pues probablemente alguna adecuación o a lo mejor la suspensión completa de un tratamiento, ¿no? ¿Alguna consideración que tenga? Creo que todos los grupos tenemos que reflexionar. La medicina, porque en sus áreas, no va a ser igual después de la pandemia. Y la pandemia no se va a resolver pronto. Hay que estar seguros. El virus llegó para quedarse, ¿no? No se va a resolver pronto, y tenemos que cambiar la manera en que ejercemos la medicina y cómo la aplicamos. Entonces, pues no esperemos que para octubre o septiembre ya todo, no, esa realidad ya no va a existir. Por mucho tiempo no va a existir. No sé si sea por mucho más. Entonces, todas las medidas de protección personal, individual, de grupo, de paciente, médico-paciente, la forma en que se otorga la medicina, la forma de citas, pues habrá que hacerla escalonada, con mayor tiempo de, 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 de programación para la atención. Ya está siendo diferente, y va a ser diferente. Claro, Y como claro, todos les digo, no esperen que la vacuna resuelva todo, porque todo está esperanzado en que cuando llegue la vacuna. Recuerden que la vacuna de influenza protege entre el 50 y el 70% de los vacunados, no protege al 100%. Entonces, esa expectativa de que me voy a vacunar y ya me puedo exponer, pues se va a exponer a enfermarse, ¿no? claro. Entonces, no me tomo porque ahorita hay demasiados expertos en el tema opinando, pero bueno, no hay que confiarse en que la aparición de la vacuna va a devolver a la sociedad la vida normal, entre comillas, de antes. No va a volver a ser normal. Y hay que diseñarla de otra manera. Claro, sí existen retos que se tienen que enfrentar. La doctora Leiva, nuestra directora, comentario final, ¿algún comentario final sobre la exposición? Claro que sí, Luis Pablo, muchas gracias. Pues agradecer, realmente quiero agradecer al doctor Onofre esta conversación, esta charla y estos testimonios que nos has dado. De veras, doctor Onofre, me da mucho gusto que haya estado con nosotros. Quiero hacerte una pregunta, sí, en relación a, obviamente, las políticas institucionales, en este caso universitarias, sí. Los protocolos de bioseguridad que tenemos ya hechos para el regreso a la nueva normalidad, están enfocados obviamente tanto a la atención a los pacientes como a la atención también como la protección de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores, etcétera. ¿Existe alguna, no sé si tengas ese conocimiento, si existe algún mecanismo aparte del universitario donde se registren estos protocolos de bioseguridad? No tengo esa información. No tengo esa información. No es mi campo, pero yo lo que digo es, todo tiene que probarse. ¿Por qué las curvas epidemiológicas varían y se critican mucho? Pues que depende de tantas variables que no se pueden controlar. Entonces la de la población, que pues la predicción para dentro de un mes ya no es la correcta. Igual con los protocolos, hay que probarlos. En teoría puede funcionar muy bien, probarlos un tiempo y ver si realmente dan el grado de protección que dicen que dan, ¿no? Y si no, ajustarlos. Entonces tenemos que aprender a que vamos a moldear toda nuestra forma de interaccionar, ¿no? Y que tenemos que medirla. Aquí la clave es medir. Yo tengo un protocolo de bioseguridad, teóricamente muy bueno, lo pongo en ejercicio, por resulta que hay casos contagiados. No, hay que medir.
y ver cuál fue la debilidad y mejorarlo, hasta que se tiene un protocolo lo suficientemente robusto y riguroso como para que sea mínima la posibilidad de exposición. Nada es perfecto al principio. Me parece muy acertada tu opinión al respecto, porque, y sobre todo un comentario que hiciste en relación al odontólogo. El que va a tener mayor riesgo de contagiarse en un momento dado es el operador, en este caso, el cirujano dentista, y no tanto el paciente, porque el que realmente va a estar en contacto con los aerosoles, con el trabajo de la pieza de mano, con la saliva del paciente, pues obviamente es el operador, y en este caso, el cirujano dentista. De ahí la importancia de los protocolos de bioseguridad. Me acabas de dar ahorita una pauta que yo no había considerado cuando se elaboró el que tenemos ahorita en la Facultad de Odontología, bueno, que vamos a echar a andar, donde tenemos establecidas las medidas de seguridad de todo el personal o todas las personas que entran y salen de la dependencia. Eso, que no me quedaba claro es lo que me acabas de decir en relación a que se deberá de medir, evaluar si realmente está funcionando el protocolo de bioseguridad o no están funcionando. Eso creo que me queda muy, muy claro. Quisiera yo que me pudieras hablar, si tienes conocimiento actualmente, aparte de las inconformidades, de las quejas que tenemos, estamos en el lugar número 1, ¿sí? Todas esas quejas, como tú lo acabas de mencionar, se han resuelto, pues porque el odontólogo realmente ha perdido, ¿no? O sea, ha tenido que pagar. ¿Es correcto? ¿Sí? Acepta. La conciliación es una negociación en realidad, ¿no? El paciente siempre demanda más de lo que a veces consistió el tratamiento, o solicita el reembolso de los gastos más el pago del tratamiento además que le va a resolver el problema. Entonces, bueno, por eso es conciliar, es negociar entre ambas partes hasta donde el odontólogo es responsable primero y segundo acepta la reparación del daño, la reparación del gasto. Pero en general, pues así ocurre. Y si existe un consentimiento informado por parte del paciente, se reduce, llamemos, el riesgo de que seas en un momento dado enviado a CONAMED. No, lo disminuye pero no lo elimina, porque finalmente el paciente puede solicitar un arbitraje, en donde independientemente del consentimiento, el resultado o el procedimiento estuvo mal, ¿no? Entonces, bueno, pues consintió, pero lo que le hicieron no fue lo que dijo, pues está mal, ¿no? El arbitraje es la revisión exhaustiva con lupa por expertos, sometida a discusión en los plenos que tenemos de abogados y médicos y odontólogos, sobre qué ocurrió en el proceso de atención. Un elemento negativo es que no tenga consentimiento informado, pero aunque lo tenga no justifica que lo haya hecho mal, ¿no? Entonces lo que hace el arbitraje es identificar a fondo la calidad del proceso y la pertinencia del proceso. Si no fue pertinente, si no había la experiencia suficiente y la calidad fue muy mal el resultado, igualmente el laudo es condenatorio. Ok, perfecto. Y si en la facultad, bueno, si en alguna de las clínicas de la facultad o en la misma clínica de admisión, porque sí tenemos una clínica de admisión, bueno, tenemos varias, no nada más una, si no se acepta la atención a un paciente, también pueden irse hacia CONAMED, los pacientes, a inconformarse. ¿Cuáles serían los motivos de no aceptación de un paciente? Si son clínicas abiertas al público. Sí, lo que sucede es que luego llegan pacientes que en condiciones no favorables, por ejemplo, de salud, sí, pacientes que son reincidentes y que vuelven a regresar y que nunca han estado satisfechos con sus tratamientos y se vuelven a registrar. Entonces, en esos casos es la pregunta, a esos casos va dirigida. Mira, muy difícil la respuesta porque el paciente tiene la libertad de escoger a dónde ir y si quiere volver 10 veces con ustedes, volverá. Lo que queda claro es que debe haber un registro escrito de todo lo que está ocurriendo para que sea un testimonio, un testimonial al final. Lo que no está escrito, pues no existió, es de palabra. Entonces, si cada vez que va con una actitud que
qué sé yo, negativa, pues queda registrado, pues al final se tiene un análisis muy claro de la perspectiva o de la personalidad o del... digo, hay pacientes también que van para establecer una demanda para ganar dinero, ¿no? Así También es, existe eso, ¿no? Donde así entra al es. consultorio viendo pues, cuánto le voy a pedir al final, ¿no? Pues bueno, todo debe estar escrito. El expediente clínico es el registro y el instrumento del análisis de las quejas para cada pronto. Si no está escrito, es pura impresión de ambos lados, ¿no? Y entonces solo queda la técnica. Cuando el dictamen es sobre la técnica, sobre la calidad, sobre el procedimiento, pues no importa quién hizo el paciente, si fue 10 o 15 veces, ¿no? Entonces, ¿Ok? deben tener cuidado de que el expediente clínico sea un expediente que tenga una historia clínica, que tenga una propuesta o un protocolo de tratamiento, que tenga un consciente informado y que tenga la secuencia de cada una de las visitas del paciente. Eso ayuda muchísimo. Pues con eso me da respuesta a mi inquietud, o sea, realmente aquí se basa en tener un bien elaborado expediente clínico con un seguimiento del paciente, sí, que incluya todo el expediente clínico, incluyendo el consentimiento informado, bien. Nos hemos encontrado casos anecdóticos en donde el único expediente es el odontograma, ¿sí se llama, verdad? Del paciente. Sí, así se llama odontograma. El odontograma y ya, es todo lo que hay. Y bueno, pero no hay nada más. Entonces, bueno, pues, obviamente, no resiste el menor juicio. Claro, Además, exactamente. Pues no sé el doctor Luis Pablo si tenga algún comentario. No, no, doctora, la verdad es agradecerle nada más al doctor Onofre la participación. Creo que si no tiene inconveniente, le damos lectura a la constancia. aquí la veo muy bien, muchas gracias. Ok, doctor, entonces muchísimas gracias por su plática. La universidad, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Odontología, otorga la presente constancia al doctor Onofre Muñoz Hernández por su participación académica con el tema inconformidad por la atención médica durante la pandemia COVID-19 en el ciclo de conferencias COVID-19. Atentamente por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, 12 de junio del 2020, y firma el cárcel nuestra directora, la doctora Elba Rosa Leva Huerta, directora de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Fue muy esclarecedor en muchas cosas, plantear varios retos y regresar a lo mismo, a lo que ya sabíamos, la importancia de contar con un expediente lleno, en orden, y eso es realmente una barrera de protección para todos nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con la... Quiero hacer un comentario, Luis Pablo. Adelante. Sí, muchísimas gracias, doctor Onofre. Gracias por ser como eres. Gracias por ser amigo y compañero. Te quiero mucho. Un fuerte abrazo. Y a cuidarnos todos. ¿Listo, doctor Juan Carlos? Digo, Luis Pablo. Bueno, a continuación, pues ya finalizando este ciclo de ponencias, antes de que la doctora de la clausura, quisiera yo agradecer porque con este tipo de, bueno, con estas ponencias el día de hoy damos por concluido de una manera muy satisfactoria el ciclo de conferencias COVID-19 de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. En primer lugar, agradecer la respuesta de todo el público, de compañeros, alumnos, exalumnos, profesores, directivos de esta universidad y de todas las demás que nos acompañaron, no solo en México, sino a nivel internacional. Hubo una gran audiencia, creo que hubo muy buenos comentarios. La intención de la universidad es hacer este tipo de eventos y dar cumplir con este eslogan que se tiene bien claro, que la UNAM es la universidad de la nación. Por otro lado, quiero reconocer el valioso trabajo de muchos universitarios que han participado con nosotros, en especial el comité organizador de nuestra facultad, encabezado primeramente por la doctora Elba Rosa Leva Huerta, directora de nuestra facultad, porque con su incansable labor y entrega ha sido un gran ejemplo para lograr esto. Ella siempre lo ha mencionado muy bien. La UNAM no descansa, ella nos ha enseñado con la palabra, pero ha predicado con el ejemplo. Igualmente quiero agradecer a la licenciada Lucely Montaño Ruiz, secretaria de la Secretaría de Extensión y Vinculación de nuestra facultad, porque la realidad es que hizo muchos comentarios, nos ayudó en la planificación de esto, nos dio una estructura muy sólida y obviamente con esto se logró a bien terminar con esta sesión de pláticas.
De igual forma, hago extensivo este agradecimiento a su equipo de trabajo, la doctora Olga Espino Ruiz, auxiliar de la Secretaría de Extensión y Vinculación, a Mario Ruano Escamilla, en específico por estar presente siempre en todas las transmisiones, hacer las transmisiones que cargan una gran responsabilidad, que se ve muy fácil, pero la verdad siempre estuvo ahí muy presente y le agradecemos. Adriana Gabriela Juárez, alumna de Servicio Social, que también estuvo en la atención del chat. Todos cometieron su trabajo y demostraron esa dedicación que caracteriza a la Facultad de Odontología. De la misma manera, quiero agradecer y reconocer y felicitar a la doctora Erika Heredia Ponce, coordinadora académica de posgrado, al doctor Jorge Gil, coordinador de las especialidades, a la maestra Valentina García Lee, apoyo de coordinación de la clínica, a la licenciada Maribel Martínez Hernández, auxiliar de esta jefatura de la división de posgrados, y al doctor Sergio Sánchez García, también gran amigo, jefe de la Unidad de Investigación Epidemiológica y Servicios de Salud del área de envejecimiento del IMSS y profesor de la Facultad de Odontología. Sé que a lo largo de este ciclo de conferencias hubo ciertos obstáculos que pudimos superar juntos, se demostró que se puede trabajar en equipo, que hacemos un gran equipo, y bueno, esto realmente es algo satisfactorio. También así quiero agradecer la participación en específico de muchos profesores que estuvieron participando indirecta o directamente, como el doctor Carlos Hernández, coordinador de la especialidad de implantología, el doctor Luis Celi Rivas, el doctor Mario Rodríguez Tiscareño, la doctora Lourdes Bravo, el doctor Ricardo Medellín y nuestro compañero y alumno René Calvo. Finalmente, nuestro reconocimiento al ingeniero Alejandro Gonzalo Moreno, coordinador del área de cómputo, con Eduardo Román Rosas Belmont, soporte técnico de redes, y Daniel Villagrán, también soporte técnico. Les agradezco a todos, creo que finalmente resta agradecer a los ponentes, que creo que cada uno nos dejó un mensaje muy claro. La doctora María Eugenia Jiménez Corona nos dejó una claridad de dónde nos encontramos el día de hoy con el COVID-19. La doctora Carmen García Peña nos mostró que la importancia de cuidados primarios y el cuidarnos el día a día, no esperar hasta llegar a la adultez mayor. La doctora María de Lourdes García muy simplemente nos dijo que lavarnos las manos y mantener la higiene es la mejor medida para cuidarnos. La doctora Miriam Bobadilla nos enseñó que tanto poner y utilizar este equipo es tan importante como quitárselo adecuadamente. El doctor José Bernardo Rosas Fernández nos enseñó la innovación y la tecnología mexicana, que es cada vez más importante en este tiempo. Javier Noé Ávila Cedillo nos enseñó que la innovación responde ante las problemáticas nacionales. La doctora Patricia Clark nos enseñó que la innovación, que es necesario leer y aprender e interpretar, y que como clínicos debemos de prepararnos más, no solo para generar esta evidencia, sino también para poderla leer. La doctora Marcela Gudelo Botero nos enseñó que la pandemia se vive diferente en todos los estratos sociales, que a veces no basta decir quédate en casa porque las condiciones son completamente diferentes. El doctor Eusebio Lascano nos mostró que el COVID no es una conspiración, nos enseñó que la evolución es importante, que hay que atacarlo desde ahí. Nos enseña felizmente que México está siendo punta en generar o proponer nuevos tratamientos. Al doctor Alejandro Ernesto Macías nos enseñó, como lo mostraron en muchos mensajes nuestros compañeros profesores, que se dio un mensaje de fe de que podemos recuperar nuestra práctica odontológica pronto cuando las condiciones sean las adecuadas. La doctora María Asunción Álvarez del Río nos mostró el lado humano y nos dio consuelo. La doctora Claudia Rafulo Era nos mostró la necesidad de mantener la salud mental más en estos tiempos y la forma en la que lo podemos lograr. El maestro Luis Raúl González Pérez nos enseñó que la salud es un derecho y es un derecho que debe de mantener la dignidad del ser humano. El doctor Joseph Cariz, que hizo un esfuerzo titánico por mostrarnos y acercarnos a la bioética hasta la perspectiva de la odontología. El doctor Tomás Bautista nos dijo muy claramente que humanizar la tecnología es importante, mantener esta educación odontológica democrática. Y finalmente el doctor Onofre por todos los tips y consejos que nos da sobre la atención y estos riesgos que vamos a enfrentar. Finalmente le dejo los micrófonos, le dejo la atención a la doctora, nuestra directora, la doctora Elba Rosa Leiva Huerta, para que dé por terminado este ciclo de conferencias COVID-19. Gracias.
Doctora Leiva. Doctora Leiva. Bueno. Ay, perdón a todos. Es que sin querer me salí. Sí. Pero bueno, vamos a concluir este magno evento y siendo el 12 de junio del 2020 y a las 14:45 horas vamos a dar por concluido este ciclo de conferencias COVID-19, que de acuerdo a las observaciones y a los comentarios en el Face ha sido todo un éxito. Les agradezco muchísimo y perdón por haberme salido, pero sin querer me equivoqué. Pasen una excelente tarde, cuídense mucho, disfruten en lo que puedan su permanencia en casa, ¿sí? Y esperemos que esta pandemia pronto llegue a un buen fin. Mi agradecimiento total a todos los conferencistas y a todas las personas, a todos los alumnos, cirujanos dentistas, tanto nacionales como internacionales, que nos dieron seguimiento. Muchas gracias y feliz tarde.